Bienvenidos, bienvenidas, queridos escritores, escritoras y gente con ganas de comenzar a escribir. Mi nombre es Daniel, me dicen el Dani y estamos en Escrita RAE, nuestro taller literario completamente gratis y por YouTube. Vamos a hablar hoy de aquello que es un rompedero de cabeza para cualquier escritor. No importa tu nivel, seas novato, seas un escritor súper profesional. La duda sobre el diálogo. ¿Es mi diálogo realmente atractivo? Puede ser que un diálogo sea pulcro, correcto, que no haya nada fuera de su lugar en cuanto a la forma de construir las oraciones y cosas por el estilo. Pero, ¿qué hace realmente atractivo un diálogo? Un diálogo es una acción que tiene un montón de características, pero les propongo centrarnos en tres: el tono, el mensaje y la extensión. Que el tono sea natural, que la extensión sea la apropiada y que el mensaje sea directo. Y ustedes me podrán decir, bueno, Dani, muy lindo lo que estás diciendo. ¿Y eso qué significa? La naturalidad de la que hablo es en referencia a la acción que da marco, que da contexto al mensaje y a la posibilidad de que haya dos personas hablando. Tiene que ser una naturalidad que esté en función del mensaje también. No sería natural que si el mensaje es, mirá, hay una bomba a punto de estallar, lo digamos con este tono, muy sereno, tranquilo. Mirá, yo te quería comentar que no sé cómo lo tomarás vos, pero me parece que nos convendría ir levantándonos de la silla. Si querés te ayudo a juntar las cosas, porque veo que tenés tu cartera, porque hay una bomba a punto de estallar. Bueno, cuando terminaste el diálogo, voló todo, ¿no? Por lo tanto, si hay una urgencia del lado de la realidad en ese contexto que nos da marco para el diálogo, y seguramente esa urgencia va a intervenir en el tono. Las frases van a salir de una manera especial dependiendo de cómo incide el contexto en los personajes. Si es un contexto urgente, por ejemplo, seguramente te va a forzar a decir las cosas de una manera realmente urgente. Supongamos que no es una bomba a punto de estallar. Supongamos que tenés que hablar con una persona a la cual no conocés, con la cual no tenés ningún tipo de familiaridad y que la otra persona no te habilita a hablar con naturalidad, con familiaridad respecto de ciertas cosas. Y vos tenés que explicarle cómo desarrollar algún tipo de misión. Y estás desesperado por ir al baño. Y estás en un bar a donde cierran en 5 minutos. Y no solamente eso, la extensión de lo que tenés que contarle o dar cuenta cómo hacer el trabajo o cómo hiciste el trabajo te va a llevar más tiempo que ese. Y a la vez sabés que para volver a tu casa tenés 2 horas y que en el medio, como es muy tarde o están en una zona muy alejada, no vas a conseguir baño alguno. Seguramente vas a hablar con un nerviosismo que vas a tratar de refrenarlo de alguna manera, pero va a estar ahí dando vueltas, por lo tanto es muy probable que se te traben las palabras, que cometas errores, que tus frases salgan atolondradas. Y a la vez se va a notar el esfuerzo que vas a hacer para tratar de tener bajo control lo más posible, porque tu interlocutor no es una persona de confianza. Tal vez es un jefe o alguien que tiene relación con un jefe tuyo o un cliente, o es una persona que no la conoces ni nada, pero que te impactó emocionalmente porque te cae muy mal, porque te cae muy bien, porque te gustaría pedirle una cita en algún momento. Todas esas cosas hacen a la naturalidad del tono. El tono siempre va a depender de los personajes, del contexto y del mensaje. Todo depende
qué querés decir o qué tenés que decir, el contexto que da marco al diálogo y la otra persona. El tip número 2, el mensaje tiene que ser directo. ¿Qué significa que el mensaje sea directo? No usar de ninguna manera el mensaje para dar información. El diálogo no es el lugar para dar información, por lo menos no al nivel del mensaje. ¿Necesitas dar información? Bien, pero no la largues toda en el diálogo. Por ejemplo, podés usar el contexto circundante para dar información. ¿Cómo das la información? Sugerida. El lector va a saber leer eso. Es más, el lector está ávido de leer esas pequeñas pistas y figurarse tanto el objetivo de un diálogo, la motivación por sostener un diálogo, las características de una persona. Supongamos que estamos en una situación a donde hay dos personas en un bar, una pareja, o una primera cita. Entonces, no hace falta que digamos el tipo era un miserable. Basta, por ejemplo, si es muy importante decir que el tipo es un miserable, con acercar una situación que nos dé la pauta de que es un miserable. Por ejemplo, una niñita que anda rebotando de mesa en mesa tratando de vender la última flor que le queda. Y cuando se acerca a la mesa, el tipo, en vez de sonreírle, en vez de decirle dámela, cosa por el estilo, le dice ¿y cuánto cuesta esto? Listo. Con eso ya dijimos todo lo que teníamos que decir del tipo. La acción lo describe. La información se puso en juego. Y ese es el dato fundamental. Mensaje directo significa que la información aparece puesta en juego. Si necesitas dejar una puerta abierta entre estos dos personajes para una situación mucho más adelante, lo que tiene que hacer es dejar algún tipo de sugerencia, dejar alguna pista que habilite un desarrollo posterior. No hace falta que sea información concreta vertida como si fuera un prospecto médico. Otra característica que hace directo un mensaje es no abundar en explicaciones o en descripciones que no sean relevantes. Si tenemos que explicar algo en medio del diálogo, tiene que ser algo fundamental, no solamente para ese diálogo, sino para algo posterior. Nosotros en la vida cotidiana nunca damos explicaciones por darlas. Es muy raro. Si explicamos algo es porque tiene que ver con alguna intencionalidad puntual o porque es muy relevante para ese momento específico. Lo mismo vale para las descripciones. No tiene ningún tipo de sentido entrar en descripciones larguísimas y en realidad casi en ningún tipo de descripción en un diálogo, salvo que sean cosas puntuales, como si de un conjunto de diapositivas vos elegís 2 o 3 que son de alguna manera representativas de lo que querés decir. O puede surgir, por ejemplo, en el marco de una anécdota. Hay dos personas paradas en una calle, dos personas que no se conocen, que no tienen ninguna intención de hablar una con la otra. Es más, que capaz que ni registraron que la otra persona está ahí. Pero sucede algo que de alguna manera los convoca al diálogo. Se cae un andamio, hay un choque, están por tomar el colectivo y de alguna manera se chocan. O encuentran una tercera persona que los conoce a los dos. En cualquiera de todos esos marcos puede aparecer un diálogo que no se esperaba y puede aparecer algo del orden de la anécdota en alguno de los dos, que el otro puede aceptar o no. Y ahí puede haber alguna información, alguna descripción. ¿Cómo podría suceder esto? Supongamos que hubo un choque y una de las personas se asusta y otra se ríe. La persona que está asustada mira al que se ríe y el que se ríe se da cuenta que el otro está asustado y entonces explica. Me causó gracia porque me hizo acordar a lo que leí en el horóscopo, que hoy iba a presenciar un accidente y lo único que he presenciado hasta ahora son accidentes. Tip 3. Extensión apropiada. Pongamos un ejemplo. Dos personas van en un tren, no se conocen
y el tren es muy accidentado, viejo, destartalado, está lleno de gentes. De repente cruzan la mirada y le dice algo a una persona a la otra. Le cayó simpática, le hace un comentario, hace un chiste sobre algún tercero. Bueno, el diálogo puede surgir porque puede haber un interés de parte de las dos personas de sostener un diálogo. Los diálogos no solamente tienen objetivos, o sea, este personaje y este personaje, los dos tienen un objetivo, por eso dialogan. Pero también tenemos que ver la intencionalidad de sostener el diálogo. O sea, el diálogo arrancó, sí, está bien, pero ¿por qué se sostendría? ¿Qué es lo que hace que esta persona y esta persona quieran continuar el diálogo? Eso es lo que nos va a dar la extensión. Tanto la motivación de las dos personas de sostener el diálogo como la circunstancia. Si el diálogo se da en un contexto en el cual no hay tiempo, supónganse dos enamorados en una canoa en un laguito, es eterno. Ahora, si está por llover, seguramente no, tampoco el diálogo va a ser demasiado extenso. Es probable que, supónganse que no sea una lluvia amistosa, que sea una tormenta eléctrica, lo más probable es que el diálogo se corte. La extensión tiene que ver con la circunstancia y la motivación de cada persona. ¿Motivación de qué? No el objetivo, sino la motivación por sostener el diálogo. Puede ser la misma situación. De repente, una de esas personas quiere dejar de hablar y pasar a la acción. Y seguramente el diálogo va a tender a cortarse rápido, por lo menos de un lado. Y ya cuando de un lado la motivación cayó, el diálogo muy difícilmente pueda persistir. Recapitulando, para poder desarrollar diálogos que sean atractivos, tenemos que tratar de tener un tono natural. ¿Qué significa tono natural? Y tener en cuenta el mensaje, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta la impronta de cada uno de los personajes involucrados. Tenemos que tener un mensaje directo. ¿Qué significa eso? No usar los diálogos para dar información a tontas y a locas. No abundar en descripciones irrelevantes. Si el contexto no nos habilita, no abundar ni siquiera en descripciones que sean precisas o que sean necesarias. Si el contexto no nos permite extender el relato que podemos hacer de una circunstancia X o de una descripción X, de ninguna manera podríamos continuar con eso. Hay una bomba a punto de estallar y seguramente que por más que vos quieras explicar quién la puso, por qué la puso, cuál es el objetivo, qué podría pasar si estalla, lo más probable es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque mientras hace todo eso estalló todo. La extensión siempre te la da el contexto y la motivación que puede tener o no un personaje para sostener el diálogo. Si hay dos personajes involucrados, es la motivación de los dos. Puede ser que esta persona esté realmente motivada en continuar el diálogo. Supónganse que sea vendedor de enciclopedias y esta persona tiene 5 minutos para irse a trabajar. Y seguramente que esta tiene una motivación pero enorme por continuar el diálogo, pero este no quiere saber nada. Por lo tanto, no hay manera de que el diálogo se extienda y se extienda y se extienda y se extienda. Con estos 3 tips podemos hacer diálogos que sean verdaderamente atractivos. Hay otra manera de pensar esto y la vamos a dejar para una segunda parte, porque podemos meternos en la cocina de la literatura y empezar a hablar del tipo de frases y de las expresiones y cosas por el estilo. Eso vamos a dejarlo para el próximo video.